no es que cuando estaban Martín Lutero yendo, él tenía un escudo que decía sola gratia o algo así. Fueron cosas que se fueron desarrollando como una forma sistemática de presentar las doctrinas que ellos creían. Ahora, es importante aprender a distinguir esto. En la Reforma no se inventaron doctrinas. La Reforma no es un lugar donde, ahí nació la iglesia cristiana. No. La Reforma fue un avivamiento, un regreso que Dios hizo por su gracia para que el mundo volviera a recibir la palabra de Dios y volviera a comprobar lo que Dios decía sin necesidad de tener como intermediario a la iglesia católica que había mentido en todo lo que podía. Ellos se ponían ahí y decían, Dios dice que tienes que dar dinero para ser salvo. Dios dice que tienes que ver reliquias de muertos. Dios dice que tienes que ir a Roma cada tanto para poder tener tal cosa. Y de esa manera la gente decía, bueno, si Dios lo dice porque la iglesia lo dice, entonces simplemente, bueno, ¿qué vamos a hacer? Dios lo dice. Ellos no tenían la oportunidad de comparar porque la escritura no estaba en su mano, porque ellos no sabían lo que Dios decía. Así que el mundo fue engañado por muchos años. Por eso le llaman que era una época de oscuridad. ¿Qué es lo que surge en la Reforma? En la Reforma se vuelven a levantar aquellas doctrinas que son bíblicas, que están presentadas por Dios en su palabra, pero que se vuelven a levantar como cuando uno, como me encanta pensar, como en la historia de la Biblia, cuando ustedes ven a ese rey jovencito que encuentra la ley que había estado perdida, ¿se acuerdan? Y de pronto pone Josías, y pone, Josías, ¿verdad? Sí, me hacen dudar, hermano. Ahora, pone a todo el pueblo delante y vuelven a leer la palabra. Lo mismo pasa cuando vuelven del cautiverio y Esdras les lee la palabra. El pueblo llora delante de la palabra. No es que era algo nuevo que estaban descubriendo, no era algo nuevo que recién habían recibido de parte de Dios. Lloraban porque esa era la verdad de Dios que había estado velada por tantos años. Si usted quiere pensar en la Reforma, no piense como un momento de inventos. Piense en la Reforma como un avivamiento donde la palabra de Dios volvió a ponerse sobre la mesa y el pueblo volvió a recibir la luz de Dios directamente. Así que no hay inventos, no hay modernidades, no hay cosas extrañas. Es redescubrir, volver a levantar aquellas verdades que ya están en la Biblia y que simplemente se volvieron a pregonar. Así que la primera cosa, nunca tenga miedo cuando usted escuche doctrina reformada. Pastor, usted está hablando de cosas sectarias. No. Doctrina reformada es otra cosa que la explicación o el volver a referirlo como aquellas doctrinas que se volvieron a poner sobre la mesa, no porque la Reforma lo inventó, sino porque en la Reforma, al volver a la Escritura, todas estas verdades de Dios volvieron a salir a flote. ¿Me hago entender? La sola Escritura no se lo inventaron los reformadores. La sola Escritura pregona que la palabra de Dios es la máxima autoridad. Mi pregunta es, ¿Pablo no enseñaba eso? ¿Acaso eso no fue lo que Pablo decía cuando decía que la Biblia era inspirada por Dios? ¿Acaso ese no es el principio? Que nada debe ser lo que mande sobre la conciencia de los hombres, sino solo la palabra. Bueno, lo mismo pasa con la gracia. El evangelio de la gracia o las doctrinas de la gracia o la sola gracia no es algo que se inventó Calvino o algo que se inventaron en la Reforma o algo que se puso sobre la mesa en la Reforma. Simplemente es, como decía Spurgeon, las antiguas doctrinas predicadas. Él decía, hablando de él, mirando hacia atrás, por Jonathan Edwards, por otros, hasta llegar al apóstol Pablo. Son las verdades de Dios que se volvieron a poner sobre la mesa. Así que es simplemente una forma de llamarlas a las doctrinas bíblicas, históricas. La doctrina reformada ha abrazado eso porque fue un avivamiento en el que Dios puso sobre la mesa de la historia aquellas verdades bíblicas que habían estado veladas por tanto tiempo. ¿Me hago entender, mis hermanos? Esto es un concepto bien importante. Todo lo que se hizo en la Reforma se puede resumir de alguna manera general en estas 5 solas. Y como explicaba en lo que leímos, sola es lo que hace la diferencia entre la doctrina romana y la doctrina cristiana reformada. Porque la iglesia romana enseñaba de la gracia. Ellos hablaban de la gracia. Ellos decían que la gracia se recibía por el bautismo, por los sacramentos, etcétera, etcétera. Y que la gracia de alguna manera era meritoria. Y que uno se ganaba la salvación
por hacer ciertas cosas. Ellos hablaban de gracia, pero en la Reforma se dijo solo gracia. La Iglesia Católica hablaba de la fe, en la Reforma se dijo solo la fe. La Iglesia Católica hablaba de Cristo, pero también de María. ¿Acaso nos enseñan que María intercede también por nosotros delante de Cristo y Cristo intercede por nosotros delante del Padre? ¿No es esa una doctrina católica? Claro, es porque no es solo Cristo, es Cristo y algo más. Y nosotros decimos, no, es solo Cristo, es el único mediador. No hay otro, es solo por medio de Él que uno obtiene la salvación. Así que la palabra sola es lo que realmente le da el realce bíblico a cada una de estas doctrinas. Solo la gracia, solo la fe, solo Cristo, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. Así que tiene que quedar claro en nuestras mentes que no son inventos, sino que es una forma de expresar lo que la Biblia enseña y que en la Reforma se volvió a redescubrir y a poner sobre la mesa de la historia de la Iglesia estas doctrinas que habían sido olvidadas, despreciadas por la Iglesia Católica. ¿Estamos claros hasta aquí, hermanos? Muy bien. Así que nuestro estudio es tratar de comparar la confesión de fe con la doctrina reformada. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, vamos a estudiar la Confesión Bautista de Fe de 1689 y la famosa sola escritura de la Reforma. Les pido que presten muchísima atención a lo que está aquí. Una de las grandes doctrinas fundamentales que fueron reclamadas en la Reforma Protestante fue el lugar que las Escrituras tienen como la única regla autoritativa en los asuntos de fe y práctica. ¿Cuál era el contexto en el que surgió esta declaración doctrinal, la sola Escritura? ¿Qué es lo que estaba pasando? La Iglesia romana había secuestrado el cristianismo, pervirtiendo su pureza y convirtiéndolo en paganismo. El error fatal, el cual lo llevó a todos los excesos y desviaciones en la Iglesia Católica, fue haber puesto el criterio humano y las tradiciones al mismo nivel de la Escritura. La verdadera diferencia entre la Iglesia protestante y la Iglesia romana era la respuesta a la pregunta, ¿quién tiene la autoridad? La Iglesia romana respondía, y lo sigue haciendo, la tradición y las Escrituras. Pero la Iglesia protestante responde, solo la Escritura. Este asunto ha quedado perpetuado en la Iglesia romana hasta nuestros días. En el documento Dei Verbum, que es uno de los 16 documentos que resultaron del Concilio Vaticano número 2 y que fue promulgado por el Papa Pablo VI en noviembre de 1965, se expone la enseñanza dogmática de la Iglesia Católica Romana sobre el estudio, la interpretación, la reflexión y la aplicación del contenido de las Sagradas Escrituras. Esto es lo que dice su artículo 10, el cual expresa la relación entre la tradición y las Escrituras y la responsabilidad exclusiva del magisterio, es decir, de aquellos que tienen la autoridad en la Iglesia sobre la interpretación de las Escrituras. Miren lo que dice este documento, que es un documento histórico católico. La Sagrada Tradición, pues, y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la Iglesia. Fíjense la declaración. La Sagrada Tradición, ¿y quién más? Y la Sagrada Escritura. No hay una exclusividad de la Escritura. Así como está en la Escritura, así también está en la tradición aquella palabra de Dios que le fue confiada a la Iglesia. Eso cree la Iglesia Católica. A este depósito todo el pueblo santo, unido con sus pastores en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, persevera constantemente en la fracción o el partimiento del pan y en la oración, de suerte que prelados y fieles colaboran estrechamente en la conservación, en el ejercicio y en la profesión de la fe recibida, pero el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado, y escuchen la palabra, ahí aparece la palabra sola, únicamente ¿a quién? Al magisterio vivo de la Iglesia, es decir, la curia, es decir, el grupo de hombres que están ahí con la autoridad supuestamente de Dios para ser los pastores de la Iglesia. Ellos tienen la única autoridad para poder interpretar. Fíjense un poco más abajo.
Es evidente, por tanto, que la sagrada tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la iglesia, según el designio sapientísimo de Dios, están entrelazados y unidos de tal forma que no tiene consistencia el uno sin el otro y que juntos, cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. ¿Cómo ven esa declaración de la Iglesia Católica? Uno diría, eso es herético. Es decir, ¿qué es lo que salva un alma? Según esta frase, puede ser la tradición, la palabra o la interpretación de alguno de los del magisterio. ¿Qué es lo que trae santidad a la vida de la iglesia? Según esta frase, la Biblia o la tradición o alguno de los que interpreta la Biblia que es de la Iglesia Católica. No solamente que es algo completamente absurdo y perverso, sino que es completamente contrario a la verdad histórica del cristianismo. Podemos evidenciar en este documento dogmático normativo de la Iglesia Católica Romana la herencia del mismo error que llevó a los creyentes a protestar y a proclamar la sola Escritura en el tiempo de la Reforma Protestante. Hay tres problemas doctrinales muy serios que podemos considerar en este párrafo, los cuales constituyen la antítesis de la doctrina reformada de la sola Escritura. Y estos son, en primer lugar, la tradición y la Escritura como la fuente de autoridad. La Escritura solo puede ser interpretada por la Iglesia. Y en tercer lugar, que la salvación y el conocimiento de Dios no es exclusivamente a través de la Escritura. A continuación, por medio de analizar algunos de sus párrafos, demostraremos que la Confesión Bautista de Fe de 1689 sostiene la sola Escritura y dedica de manera muy intencional una buena parte de sus párrafos para contrarrestar el error de la Iglesia Católica Romana y de otros grupos con respecto a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La forma en cómo he presentado esto es de la siguiente manera. Esto que acabamos de leer, este párrafo, nos arranca o viene a nuestra mente tres ideas centrales que la Iglesia romana tiene. La primera es el hecho de que ellos creen que la autoridad o la palabra de Dios reside o vive en la tradición y también en la Escritura. No solo en una, sino en los dos. La segunda cosa que enseña es que la Escritura solo es interpretada por la Iglesia. Y en tercer lugar, que enseña que la salvación o el conocimiento de Dios no es solamente algo exclusivo de la Biblia, sino que uno puede conocer a Dios también por las palabras de la Iglesia. Ahora, ¿cuál es el punto? Eso es precisamente lo que llevó a que la Reforma levantara en alto la sola Escritura. Eso fue precisamente lo que Lutero presentó delante de la gente que lo acusaba. Eso es precisamente lo que dicen las 95 tesis de Lutero. ¿Cómo puede ser que digan tal cosa si Dios dice esto? ¿Cómo pueden decir que nadie puede interpretar si Dios dice esto? ¿Cómo puede decir que la tradición, cuando la tradición se contradice en tantos lugares, cómo pueden decir que ahí está la palabra de Dios? Así que el concepto que vamos a estudiar de si la confesión nuestra es una confesión reformada, la vamos a enfocar en primer lugar. Nuestra confesión enseña la sola Escritura, porque esa es una doctrina bien importante. Y la respuesta es sí. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Bueno, contrarrestando lo que este párrafo dice. En primer lugar, vamos a mirar la sola Escritura o la autoridad sola de la Escritura en el conocimiento de Dios. Desde su mismo principio, la confesión busca manifestar la gran convicción que tiene sobre la sola autoridad de la Escritura en la vida y fe de la iglesia. La primera línea de la confesión de fe dice esto: la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. La expresión única regla que usa reclama el derecho exclusivo de la Escritura como fuente de la revelación del conocimiento de Dios.
Esta línea no se encuentra ni en la Confesión de Westminster ni en la Declaración de Savoy, es decir, es algo único de la Confesión Bautista. Sin embargo, esto no significa de ninguna manera que las otras dos confesiones no hayan sostenido esto, sino que los bautistas quisieron hacer un énfasis especial, mostrando así su compromiso con esta verdad. Desde el principio establecen que nada ni nadie constituye la autoridad sobre la fe y el conocimiento de Dios, sino solamente, ¿qué cosa? La Escritura. Pero, ¿qué quiere decir la confesión cuando expresa que la Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible para el conocimiento salvador? Bueno, en primer lugar, que ella es necesaria para el conocimiento de Dios. En el párrafo 1 del capítulo 1 se menciona que las Escrituras son necesarias para poder conocer a Dios. Algo necesario es algo que es imprescindible, es decir, que no puede faltar, que es irreemplazable. Para poder conocer a Dios necesitamos las Escrituras. No hay otra manera de conocerlo salvíficamente, ni de conocer su carácter o su voluntad. Esta doctrina deja fuera la tradición romana como una fuente de revelación salvadora de Dios, así como a cualquier pretensión de revelación inmediata. Fíjense lo que dice el párrafo 1 de nuestra confesión. La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no son, sin embargo, suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Y fíjense aquí, por tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, para conservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias. Habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. La sola Escritura incluye la cesación de los dones de revelación. Si Dios sigue revelando, entonces la palabra de Dios es uno de los medios de la revelación del conocimiento salvífico de Dios, no el único. Al margen de la sola Escritura, se argumenta una doctrina llamada la prima Escritura, la cual enseña que, aunque la Escritura no es la única fuente de autoridad para la iglesia, siempre debe ser la primera en importancia. La sola Escritura y la prima Escritura no son lo mismo, pues la sola Escritura reclama la exclusividad de la palabra de Dios como fuente de revelación del conocimiento salvífico de Dios. En otros lugares, tanto explícita como implícitamente, la confesión vuelve a hacer énfasis en esta verdad. Así que, hermanos, volvamos a enfocar nuestra mente en nuestro bosquejo. ¿Qué es lo que estamos defendiendo? En primer lugar, estamos defendiendo que la sola Escritura es enseñada por nuestra confesión de fe. La pregunta es, ¿y cómo la enseña? Y lo primero que he dicho es que la sola Escritura es enseñada como la Biblia es el único lugar donde se puede conocer a Dios salvíficamente. Eso enseña la confesión de fe. Cuando la confesión de fe dice que la Biblia es muy necesaria, lo que la confesión de fe está enseñando es que si algo es necesario, tú no puedes prescindir de él. Es decir, tú prescindes de él. Tú no puedes hacer que eso suceda si eso no está. Cuando yo doy este ejemplo, normalmente hablo, por ejemplo, de cosas como el aire. ¿El aire es imprescindible para la vida, sí o no? No estoy hablando del aire acondicionado que está congelando sus ideas, sino estoy hablando de el aire que respiramos. ¿Es imprescindible para la vida? ¿Sí o no? Podemos decir, ¿el aire es necesario para vivir? ¿Sí o no? Sí. ¿Podemos decir que el agua es necesaria para vivir? ¿Sí o no? Sí.
¿La Coca-Cola es necesaria para vivir? ¿Cómo que no, hermanos? Ahora, evidentemente que no es necesario, escuchen esto, es algo que aunque puede ser muy útil, si tú no lo tienes, simplemente igual la vida sigue y tú puedes seguir viviendo. Pero algo que es imprescindible para la vida es algo que si tú lo quitas, la vida ya no está. Cuando decimos que la Biblia es necesaria para el conocimiento salvífico de Dios, lo que estamos afirmando es que nadie puede conocer a Dios fuera de la Biblia. Nadie puede llegar a tener un conocimiento verdadero, salvífico de Dios, si se aleja de lo que la palabra de Dios revela. Ahora, esto significa que no está en la tradición el lugar donde nosotros conocemos a Dios, sino en lo que Dios dice en su palabra. Es en su palabra que se nos revela el Evangelio, ¿sí o no? Es en su palabra que se nos dice que Jesucristo vino a la tierra. El que no escucha su palabra no puede ser salvo. El que no escucha el Evangelio que está relatado en las palabras de la Biblia no puede ser salvo. Por lo tanto, la Biblia es necesaria. Ahora bien, si la Biblia es necesaria, significa entonces que es ella lo único que se necesita y es exclusivamente ella la que revela el conocimiento de Dios. Esto, aparte de golpear a la Iglesia Católica en su pretensión de que también la tradición habla y enseña de la salvación de Dios, esto también golpea el concepto que habían en ciertos grupos de que decían que ellos recibían revelación directa de parte de Dios. Esto quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Hay muchas iglesias que dicen que tienen doctrina reformada. Pero cuando ellos hablan de la revelación, ellos hablan de que Dios sigue revelando por medio de sueños, que Dios te puede seguir hablando, Dios me dijo que te diga. Y el problema es que si tú aceptas que Dios sigue revelando, tú estás negando la sola Escritura. Porque entonces no es solo la Escritura lo que necesita la salvación, porque capaz que sin la Biblia Dios te muestra un sueño y tú ves a Jesucristo crucificado, aunque nunca hayas escuchado su historia, tú dices, mira el Evangelio y creíste. Entonces la Biblia solamente es uno más de las cosas que Dios puede usar, pero no es la revelación de la salvación de Dios. ¿Me hago entender? De esa manera, la teología reformada ha reclamado siempre que la Biblia es la única autoridad que revela el conocimiento salvífico de Dios. No se puede conocer a Dios de manera salvífica fuera de la palabra de Dios. Y si no está la palabra de Dios, no hay manera de conocerlo. ¿Me hago entender, mis hermanos? Ahora, rápidamente, en segundo lugar, ¿qué queremos decir cuando decimos que ella es suficiente, segura e infalible para el conocimiento salvador? También estamos diciendo que ella es suficiente para el conocimiento de Dios. En el párrafo 6, la confesión argumenta que la Escritura es suficiente para el conocimiento salvífico de Dios. Algo suficiente es aquello que logra el propósito trazado. Decir que la Escritura es suficiente para la salvación es afirmar que ella tiene todo lo que se necesita para salvar a una persona, sin necesidad de que se le añada nada. Piensen por un momento conmigo. Si la palabra de Dios o la revelación de Dios descansa en la Biblia y en la tradición, entonces si no está la Biblia, pero está la tradición, ¿la gente pudiera ser salva, sí o no? En base a este pensamiento católico, ¿podría o no? Claro, porque no es solo en la Biblia, sino también en la tradición. Ahora, la teología reformada dice, es solo la Biblia. Lo cual significa que si tú quitas la Biblia, no hay salvación. No hay otra manera de obtener salvación. Ahora, no solo que es necesaria, como lo hemos explicado ya, sino que es suficiente. Algo que es suficiente significa algo que no necesita ayuda de nada para poder cumplir lo que se ha propuesto. La Biblia dice que es suficiente para poder dar el conocimiento que lleva a la salvación. Es lo que Pablo le dice a Timoteo. Pero tú persistes en las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Las Escrituras son capaces de lograr lo que se han propuesto. Y cuando uno estudia este tema, que no es nuestro interés estudiarlo a profundidad hoy, pero me encanta la historia de Lázaro y el rico. Está el rico suplicando al padre Abraham, por favor envía un hombre de los muertos que resucite.
y que vaya a mi casa y que le diga a los míos que se arrepientan. Y Abraham le dice, pero a Moisés y a los profetas tienen, que a ellos los escuchen. No, padre Abraham, tú no entiendes. Es que si un muerto se levantara y fuera y les hablara, ellos creerían. Y Abraham le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, te digo que ni aunque se levantara un muerto, ellos no van a creer. ¿Saben lo que eso significa? Que no hay nada que pueda transformar el alma de una persona, sino solo la palabra de Dios. Que no hay nada que pueda lograr la salvación de un alma perdida, sino solo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no necesita ayuda para hacerlo. Ella es suficiente. ¿Sabe lo que eso significa? Un paréntesis de aplicación. No necesita musiquita de fondo para poder llegar bien al corazón. Pastor, usted predicó un tremendo mensaje. Ahora vamos a hacer una administración para que la predicación llegue al corazón. Entonces el pianista comienza y entonces cierren sus ojos, mediten lo que hemos escuchado. Ay, y cambiamos la voz. ¿Hay alguno en esta noche que... ¿Sabe qué pasa? Que en la práctica nosotros también negamos la suficiencia de las Escrituras. Y una de las cosas que yo le voy a explicar con el paso de los meses es que no basta con decir yo creo en eso. Es que con su vida usted lo niega si usted no aplica lo que eso significa. Si usted dice que usted cree que la Escritura es la sola Escritura, significa que usted tiene que aceptar que ella puede hacer lo que ella se ha propuesto hacer. No necesita ayuda para transformar el alma. No necesita ayuda para traerle convicción a un hombre que está en pecado. No necesita ayuda para tratar de cambiar a un pecador que está viviendo en lo peor de su vida. Ella no necesita música, no necesita una gente moviendo los sentimientos, no necesita ministrar, no necesita. Ella es la que ministra. Ella es la que confronta. Ella es la que salva. Por lo tanto, cuando nosotros reclamamos eso en nuestra confesión de fe, estamos reclamando que ella es suficiente para hacer lo que se ha propuesto. Fíjese lo que dice el párrafo 6. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe, la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a la cual, fíjese, nada en ningún momento ha de añadirse ni por revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Pregunta, ¿qué creen ustedes que la Escritura, mejor dicho, que nuestra confesión de fe, está tratando de confrontar cuando dice que no se le debe añadir ni por la tradición de los hombres? ¿En quién creen ustedes que estaban pensando? En la Iglesia Católica. No, la Escritura no necesita la tradición. La Escritura no es complementada por la tradición. La Escritura es solo la Escritura. Y esa proclamación está reclamando y está diciendo que la sola Escritura se entiende cuando tú entiendes que ella es necesaria y que no necesita de nadie más sino solo ella, que ella es suficiente porque no tienes que añadirle nada. Ella logra lo que se ha propuesto. Pero también hay un tercer concepto que es importante aquí, hermanos. ¿Qué queremos decir que cuando decimos que la Biblia es la única regla suficiente para el conocimiento de Dios salvífico? En tercer lugar, eso significa que ella puede ser entendida por los hombres. La doctrina siempre afecta nuestra manera de vivir. Esta máxima, lo que acabo de decir, ha sido siempre una realidad en la historia. ¿Qué era lo que estaba detrás de la prohibición de la iglesia papal o romana de que la palabra sea traducida o dada al pueblo? ¿Por qué ellos no querían hacer eso? ¿Qué era lo que les impedía a ellos que se la dieran al pueblo? La respuesta es el entendimiento que ellos tenían de que la Escritura no podía ser entendida por los hombres comunes. Esta doctrina llevó a que el mundo recibiera una interpretación romanista y pagana de la religión cristiana. Cuando Dios abrió los ojos de diferentes hombres mostrándoles que el pueblo de Dios no solo podía, sino que debía estudiar la palabra, una gran cantidad de traducciones de la Biblia comenzaron a circular. ¿Qué descubrimiento tan sublime se había hecho? El hombre común podía escuchar a Dios sin necesidad de un interlocutor humano.
La confesión recoge esta doctrina en su párrafo 7 del capítulo 1 cuando dice: no todas las cosas contenidas en la Sagrada Escritura son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que necesariamente han de saberse, creerse y guardarse para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de la Escritura que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. En este párrafo se menciona la doctrina llamada la perspicuidad de la Escritura, que también en idioma morocho le podemos decir la claridad de las Escrituras. Lo cual significa que una de las características de la palabra de Dios es que ella es clara. Que no solo los eruditos, sino los que no lo son capaces de entenderla. En el párrafo 9, la confesión menciona la forma correcta de interpretar las Escrituras, sostenida sobre la idea de que ella debe ser estudiada e interpretada por cada creyente. Ahora, hermanos queridos, yo espero que ustedes estén tomando el punto y analizándolo conmigo. Nuestra confesión de fe proclama la sola Escritura. ¿Y cómo lo hace? Lo proclama al decir que ella es la única fuente del conocimiento salvífico de Dios. ¿Y cómo lo proclama? En primer lugar, lo proclama diciendo que ella es necesaria para la salvación. En segundo lugar, lo proclama diciendo que ella es suficiente para la salvación, que no necesita de nadie más. En tercer lugar, lo proclama diciendo que los hombres pueden entenderla. Es que no necesitas al magisterio, tú puedes entender la Biblia. Y ese concepto la Biblia lo enseña y la confesión lo repite. Pero en cuarto lugar, que ella debe ser el juez final de toda controversia en la vida de los hombres. En el párrafo final del capítulo 1, la confesión vuelve a enfatizar la sola autoridad de las Escrituras al afirmar que solo ella es, usa esta palabra, el juez supremo al momento de una controversia o al juzgar un escrito humano. No es una casualidad que mencione la frase los decretos de los concilios, las opiniones de autores antiguos y las doctrinas de los hombres, las cuales son una referencia a la tradición católico-romana. La expresión que aparece aquí, espíritus particulares, podría ser una referencia al reclamo que hacían algunos grupos radicales como los anabautistas de revelación directa. Fíjense cómo dice el párrafo. El juez supremo por el que debe decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores humanos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, fíjese lo que dice, no puede ser otra sino la Santa Escritura entregada por el Espíritu. A dicha Escritura, así entregada, se reduce nuestra fe en última instancia. El veredicto de este capítulo se puede resumir en la frase, a dicha Escritura, así entregada, se reduce nuestra fe en última instancia. La Confesión Bautista de Fe de 1689 reclama la sola autoridad de las Escrituras en el conocimiento de Dios. Esto es, en la salvación de los hombres y la santificación de los creyentes. Así que estamos probando que la confesión de fe enseña la sola Escritura para poder demostrar que la confesión de fe es una confesión reformada. El primer argumento que les he dado, y que con este vamos a terminar nuestra primera hora, es que la sola Escritura es enseñada en la confesión de fe como que la Biblia es la única autoridad para el conocimiento de Dios en el sentido salvífico y en el conocimiento de nuestra fe y práctica. No se puede tomar de ningún otro lado, sino solo de la Escritura. Así que ese es el primer punto, y en la siguiente hora vamos a mirar el punto número 2, hablando de cómo la sola Escritura también se enseña al hablar de la conciencia de los hombres. Muy bien, quiero parar aquí y quiero saber si hay alguna pregunta sobre lo que hemos dicho hasta aquí. Con toda confianza en lo que hemos dicho, quiero saber si está claro, si quieren que repita cuál era el propósito de lo que estamos diciendo, alguna frase que no quedó clara. Vamos a ver si hay alguna pregunta.